Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. En medio de una situación económica ya precaria, el nuevo informe de clima de inversión del Departamento de Estado de los Estados Unidos cae como balde de agua fría para Honduras, ya que empeora la debilitada imagen del país al indicar que las oportunidades para invertir son limitadas por la incertidumbre y las políticas del gobierno. El análisis en el que consultan a las más de 200 empresas estadounidenses establecidas en el país detalla que en los últimos meses un número mayor de empresas está experimentando fuertes desafíos para operar. Explican que el plan de gobierno del Partido Libertad y Refundación busca cambiar el sistema económico al considerar que el capitalismo no funciona. Uno de los temas que más cuestionan los inversionistas estadounidenses es que el acceso a los dólares está restringido por el Banco Central de Honduras, debido a las tasas de interés artificialmente bajas en comparación con la región y un tipo de cambio fijo, condiciones que crearon una gran demanda de dólares que ahora todas las empresas reportan dificultades para obtener suficientes divisas para sus operaciones comerciales o para repatriar sus capitales. Señalan que también hay incertidumbre por la propuesta de ley de justicia tributaria, porque no están claros los cambios que harán en los beneficios fiscales. También reportan trabas para acceder al servicio de energía. El derecho a la propiedad privada tampoco se garantiza, ya que las invasiones de tierras aumentan año a año, llegando a un punto crítico y las empresas no pueden hacerle frente a los grupos criminales armados, mientras la respuesta de las autoridades es escasa. Además, sigue la amenaza de expropiar tierras y plantas de energía eléctrica. Por otra parte, las empresas y ciudadanos estadounidenses denuncian que la corrupción en el sector público y el poder judicial es otra limitante más para invertir. Aseguran que hay favoritismo, presión externa y solicitud de sobornos dentro del sistema judicial. Además, ponen en duda la independencia de este poder del Estado al señalar los vínculos familiares entre la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y la presidenta de la República. En el tema de seguridad reconocen que se han reducido los homicidios y secuestros, pero que los índices de delincuencia, violencia y extorsión siguen siendo elevados. Además, las manifestaciones y la incertidumbre política es un desafío para la estabilidad actual. Señalan que los colectivos del Partido Libre han perturbado las actividades comerciales y en algunos casos los grupos se han vuelto violentos. Por otra parte, dicen que los narcotraficantes siguen utilizando Honduras como punto de tránsito para la cocaína y otros estupefacientes en la ruta hacia Estados Unidos y Europa, mientras que la corrupción y los delitos de cuello blanco, incluido el lavado de dinero, afectan negativamente la prosperidad económica y la estabilidad de la comunidad empresarial. En conclusión, Honduras no promueve ni incentiva la inversión extranjera, subraya el informe del gobierno estadounidense. Sara Carranza, Telenoticias. Buenos días a todos, es un placer compartir la moderación de un nuevo Frente a Frente. Esta mañana del viernes, ¿qué fecha es hoy? 19. Hoy es viernes 19 de julio. Mañana es día de la Empira. ¿Perdón? Mañana es día de la Empira. Día de la Empira. Mañana. Es la hondureñidad. Sí, día de la hondureñidad. Pues hemos decidido este viernes a reflexionar, debatir sobre este informe del Departamento de Estado en relación al clima de inversión en nuestro país, que afirma que hay un engorroso proceso para obtener dólares, que habla de la electricidad poco confiable y cara, de invasiones armadas cada vez más frecuentes. Cuando dice invasiones armadas se está refiriendo a la usurpación de tierras, riesgo de que se eliminen incentivos fiscales, la derogación de la ley del empleo por hora,
el plan para cambiar actual sistema económico, corrupción en la emisión de permisos estatales, lentitud para resolver disputas comerciales, inseguridad por las reglas del juego poco claras, corrupción en el Poder Judicial, pero que además valora que se han agilizado las operaciones portuarias, que las empresas amplían su presencia en el país, reconoce la simplificación de procesos para montar una empresa, la famosa simplificación administrativa. Vea usted que el Departamento de Estado en este informe, que se elabora con la información que suministran empresarios estadounidenses que tienen intereses e inversiones en Honduras, reconoce la simplificación de procesos para montar una empresa, que ha sido uno de nuestros problemas estructurales y de los que se ha comentado tanto en el país, la ventanilla para operar en zona de libre comercio y además destaca el proyecto para unir el Pacífico con el Atlántico. O sea que no todo es preocupación, no todo es denuncia, sino que se reconocen algunos logros. Y para hablar del tema hoy, aquí en Frente a Frente, contamos con la presencia del ministro director del Servicio de Administración de Rentas, don Cristian Duarte. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Renato. Es un placer estar aquí con ustedes, con su panel. Feliz de estar y poder discutir de este tema, de este informe, pues según el cual la economía hondureña se está derrumbando. Pero pues vamos a discutir y vamos a ver que no es cierto, ¿verdad? Hay buenas noticias para el pueblo hondureño y esperamos que esta sea una discusión provechosa. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Daniel Durón, el secretario de la Central General de Trabajadores. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias, Renato. Muy complacido de estar en este panel de alto nivel realmente, en un tema tan importante como el que estamos enfrentando en este momento. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias a ti, Daniel. Al representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada esta mañana, don Edgardo Leiva. Edgardo, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Renato. Gracias por la invitación. E igual nos complace tener al economista don Mauricio Díaz Burdet. Mauricio, bienvenido a Frente a Frente. Muchas gracias, es un placer saludarlo, licenciado Renato Álvarez, y a los colegas, deseando que esto sea propositivo y constructivo para nuestro país. Así es. Bueno, estoy seguro y convencido que todos ellos han leído este informe, o por lo menos el resumen ejecutivo, al menos se han enterado por toda la información que desde anteayer viene difundiendo la prensa en relación al informe Clima de Inversión 2024 del Departamento de Estado. Ya entramos, después de que Luz Madrid nos socialice el título del programa, entramos con el debate. Luz. Muy buenos días, licenciado Renato, nuestros invitados, televidentes. El tema de hoy, ¿coincide o no usted con el informe Clima de Inversión del Departamento de Estado? Recuerde que puede enviar lo que opina a través del número de WhatsApp 9773-6065 y por supuesto estará un post con el tema de hoy a través de nuestra cuenta en X, así que también puede opinar en ese post Frente a Frente HN en todas las redes sociales. Frente a Frente presentó el tema del día. Por lo que dijo el ministro director del Servicio de Administración de Rentas cuando lo presenté, por ahí viene mi pregunta. ¿Percibe Cristian Duarte que este informe refleja que se está derrumbando la economía hondureña, Cristian? Buen día, Renato, de nuevo muchas gracias por el espacio. Pues efectivamente la forma en la que el informe se ha presentado en medios de comunicación y la forma en la que el informe presenta la economía nacional, pues parece indicar que la economía hondureña está atravesando una situación de emergencia. Yo quiero decir para iniciar la discusión 3 cosas sobre el informe. En primer lugar, yo repito las palabras del canciller el día de ayer sobre la validez o no de este informe, en el sentido de que es un informe injerencista. Lo repito, es un informe injerencista, ¿o es que acaso el gobierno de Honduras hace informes económicos sobre el clima de negocios en los Estados Unidos, sobre el clima de negocios en la Unión Europea, y los hace públicos, y va a estos países y los presenta, y va a los foros televisivos, y habla sobre cómo el clima de inversiones afecta a las inversiones de Honduras, la presencia de compatriotas en ese país?
Eso no pasa, ¿verdad? ¿O es que acaso también nosotros recibimos informes de otros países, de otros gobiernos, sobre el clima de inversiones? Si esa fuera la práctica común, yo pienso que viviríamos en un mundo de mucho conflicto, ¿verdad? Porque finalmente la imagen o el informe que presenta un determinado gobierno cristaliza y representa una determinada visión de la economía, una determinada visión del desarrollo. Es decir, este gobierno nos evalúa a nosotros desde su perspectiva de desarrollo, desde su perspectiva económica, ¿verdad? Entonces no solo es un ejercicio de injerencismo político y económico, sino que también es una forma de injerencismo en nuestra propia autodeterminación y soberanía de definir nuestro proceso propio de desarrollo económico. En segundo lugar, es un informe subjetivo y parcializado, es un informe sesgado. Como ha dicho Sara Carranza en la nota introductoria, le preguntaron a 200 inversionistas estadounidenses, le preguntaron a empresarios que pueden viajar a Washington y hablar sobre la economía de Honduras. Es decir, le preguntaron a un determinado sector de la economía nacional, un determinado sector del empresariado. Un sector del empresariado que es importante decir, pertenece a un determinado segmento élite dentro de la estructura empresarial del país. Le preguntaron a los 300.000 empresarios hondureños, microempresarios, medianos empresarios, pequeños empresarios que sí pagan sus impuestos, que son los que generan el 80% del empleo nacional, que son también los que invierten aquí 9 de cada 10 lempiras. A esos empresarios no les preguntaron. Y además, a propósito del carácter sesgado del informe, ¿es acaso el Departamento de Estado un organismo de naturaleza especializada, económica y científica, reconocida a nivel regional? Si los organismos destinados para eso, de parte de las naciones, son Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, está la OCDE, está en la región también la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, esos son los organismos diseñados por los países para poder evaluar las economías. Cierro diciendo que es un informe que no refleja de manera fiel la realidad económica del país. Es decir, debido a que es sesgado, debido a que parte de una visión política y económica determinada, no refleja avances importantes que está teniendo nuestra economía. Si bien es cierto, nosotros enfrentamos una situación económica regional difícil y enfrentamos una debilidad estructural en la economía, una debilidad institucional histórica, el gobierno está teniendo avances importantes. Avances reconocidos por este tipo de organismos como CEPAL, como el Fondo Monetario. Nosotros en el 2022 crecimos 4.1, el año pasado crecimos en 3.6. El mismo Fondo Monetario ha hablado de la sostenibilidad y solidez del crecimiento hondureño. Somos uno de los países que está creciendo de forma más elevada y sostenida en toda la región centroamericana. Logramos contener la inflación que se estaba disparando en el año 2022, una inflación que llegó a 2 dígitos, hoy está en menos del 5%. Se lograron estabilizar los precios de la canasta básica, el acceso a la canasta básica para la población. La misma inversión extranjera directa el año pasado cerró en $1.000 millones, creció la misma inversión extranjera directa. Y algo más importante que la inversión extranjera directa, la inversión nacional. Y recalco esto, la inversión nacional creció en 30.000 millones de lempiras, creció en un 18%. Pueblo hondureño, compañeros panelistas, la inversión nacional creció en 18% el año pasado, 30.000 millones de lempiras. Si este país estuviera enfrentando una situación económica catastrófica, como plantea de alguna forma el informe, ¿creen ustedes que nuestros empresarios, nuestros emprendedores, las familias invertirían en la economía nacional? Creció en un 18%. ¿Cómo se explica este crecimiento económico, este crecimiento en la inversión, si es que acaso el país está enfrentando esta situación económica que relata ese informe? Ahora, Cristian, ¿usted percibe que el informe va orientado a decirnos está derrumbada la economía del país? Pero yo lo que veo es que son puntos específicos que se deberían mejorar para que se vuelva más viable la economía, que son los que leí al comienzo, como
la electricidad cara y poco confiable. Ya sabemos nosotros que este es uno de los problemas serios que tiene el país, los problemas que están teniendo los empresarios para conseguir dólares. Habla de la lentitud para resolver disputas comerciales, la corrupción en la emisión de permisos estatales. No sé, la percepción que me da a mí es que toca puntos débiles del Estado hondureño en materia económica que son susceptibles de corregir para mejorar y volver viable la misma. Pero no percibo que nos esté diciendo, la economía de ese país fracasó. Vamos a ver, pero como yo solo me encargo aquí de moderar y meter insumos para el debate, no sé qué piensa el sector privado de este informe Clima de Inversión del Departamento de Estado en el 2024. Por eso le cedo la palabra a don Edgardo Leiva, que está aquí esta mañana con la representatividad del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Bueno, Renato, muy buenos días. Mire, el COER representa más de 68 organizaciones, que es prácticamente la médula espinal de la economía en lo que es el sector emprendedor. Si bien es cierto, el informe no es vinculante para la toma de decisiones de las políticas de un Estado. Sin embargo, el que nos está haciendo el informe es como una medición, es como un termómetro de cómo está el clima de negocio en Honduras. Eso es lo que nos está diciendo. Y las cosas que ahí dice, en gran parte, todos los días miramos que es cierto. Ahora bien, ¿quién nos lo está diciendo? Nos lo está diciendo nuestro principal socio comercial, uno. Y nos lo está diciendo el que mantiene a más de 1.800.000 hondureños en Estados Unidos, que son los que están reteniendo la economía de este país. Las remesas es el principal aporte para el Producto Interno Bruto de este país. Son los que nos están sosteniendo. Entonces, si usted mira, sí le deberíamos de prestar atención, sí deberíamos de mejorar. Y por eso el Consejo Hondureño de la Empresa Privada siempre ha hablado de un diálogo franco, sincero. Ya han pasado más de 30 meses, 30 de 48, y lo que toca aquí es agarrar de ese informe. Sabemos que es una decisión y potestad de la política del gobierno, ¿verdad? Pero sí deberíamos de agarrar algunos elementos y ponernos a trabajar de acá en adelante, ¿verdad? Porque en la espera del diálogo, en la espera de conformar ideas de cómo podemos sacar al país adelante, el COEP ha sido bien propositivo. Inclusive aquí está Daniel, y por ejemplo la propuesta por el empleo, que fue una muy buena propuesta. Ese es el tipo de cosas que deberíamos de estar trabajando. En parte, nuestro amigo Cristian tiene toda la razón cuando lo analiza desde esa perspectiva, ¿verdad? Desde la perspectiva que es una evaluación, pero más como eso lo deberíamos de tomar como un termómetro, como un médico que nos dice, miren, si no se ponen a dieta van a morir de un infarto. O sea, no es tan caótico, pero sí nos pones los puntos sobre la I de los problemas que están ocurriendo en este momento. Y ya me va a especificar qué puntos sobre la I expone el informe, porque se trata hoy de profundizar en el debate. Esto en la primera parte del programa solo es un concepto general y valoraciones generales del informe. Bueno, el economista Mauricio Díaz Burdet ha tenido la oportunidad de escuchar el planteamiento que hizo el ministro director del Servicio de Administración de Rentas, el representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y en esa misma línea de concepto general, ¿qué criterio le merece este informe Clima de Inversión del Departamento de Estado? Muchas gracias. De hecho, he tenido la oportunidad de haber visto unos 15 informes a lo largo de mi vida, preparados a veces por el Departamento de Estado y por otras instancias, y he tenido el acceso también al documento original en inglés, que es un poquito más amplio, y creo que tiene algunas
aristas, algunos aspectos que, si bien hay una extraordinaria buena traducción, también hay algunos elementos que yo siento que pueden sopesar favorablemente. De lo que nos habla el informe es la historia económica de Honduras de por lo menos 20 años. Nosotros hemos tenido caídas violentas de inversión extranjera directa, ha costado mucho recuperarlas. También, como fue señalado por el señor Leiva, el FOSDE y otros sectores académicos hemos planteado que la macroeconomía y la microeconomía de Honduras depende de las remesas. Ahí hay un apartado que hay que decirlo porque si bien en la versión en inglés habla un poco del tema de migración y habla un poco sobre el tema de las remesas, no se le da el peso que corresponde. De hecho, si no fuera por las remesas, probablemente hubiéramos tenido un colapso económico hace varias décadas y principalmente en los últimos 14, 15 años. En otras palabras, la remesa es un asunto que debe de ser contemplado para el diseño de política pública nacional e internacional y darle un abordaje completo, porque al final es, digamos, como el lugar donde se apuntala la cantidad de reservas internacionales que tiene el país, la capacidad de traer importaciones y algo fundamentalísimo, lo que tiene que ver con el valor del empira frente al dólar. Es un peso muy fuerte y el tema de la recaudación. Yo quisiera ahora enfatizar en algunos aspectos que creo que son de los limones limonada. ¿Qué cosas ellos están contemplando en el informe que creo que todos coincidimos? Y particularmente, independientemente de que con Cristian nos conocemos hace rato y hemos sido compañeros de trabajo, y con varios de los miembros del gabinete económico actual y de otros, debo de decir que lo que ellos señalan de mejoramiento en el tema de aduanero y en el tema tributario es real. No se puede esconder que el sacrificio que la hondureñidad hacemos de pagar impuestos ha permitido que todos los años crezca, a pesar de todas las circunstancias, la recaudación tributaria y pueda financiar presupuestos que uno dice que son bien grandes, pero son pequeños para las necesidades que tiene nuestro país. Creo que también hay un señalamiento que se hace por primera vez que es crucial, y es lo que tiene que ver con este proyecto de unir los dos océanos. Es el ferrocarril interoceánico del que están hablando y de un aprovechamiento que se plantea que se pudiera hacer. Sabemos que es una iniciativa que se planteó hace algún tiempo y que puede constituir una alternativa, y ahí hay una alternativa de inversión. Pero creo que también es válido pensar que en algunas cosas seguimos teniendo problemas y es muy difícil resolver dificultades cuando esas dificultades prácticamente se han convertido en parte del ADN de la economía hondureña. Y planteo algo: ¿quién ha tenido alguna vez en su vida agua potable? Yo desde que nací le decíamos agua de tamarindo, los que somos de aquí, de Tegucigalpa. Nunca hay agua, aún en tiempos de lluvia, porque tenemos un problema histórico. Igual, ¿quién no tiene racionamientos de energía? No es nada nuevo. Lo que se nos está diciendo es algo que en esos términos, en los términos de servicios, es absolutamente real. Es decir, usted no ve este informe como un ataque a la administración de Xiomara Castro, porque me está diciendo que tiene ya tanto tiempo de leer este tipo de informes del Departamento de Estado que no le sorprende lo que está encontrando ahora. No. Se sorprende porque hay algunas novedades y destaca usted, por ejemplo, que ellos valoran ese proyecto que tiene Honduras del tren interoceánico. Es muy parecido, y hay otras calificadoras, los calificadoras de riesgo que históricamente opinan sobre el país y a las cuales también le damos un monitoreo, nos dicen básicamente lo mismo. Ahora, sí hay un señalamiento en el área política que no había ocurrido antes, eso es real, lo que tiene que ver con la escogencia de un sistema
en el que el gobierno dice que tiene un sistema socialista y ellos ofrecen una opinión. No ponen mucho, usando un lenguaje muy popular, desmenuce, no hay tanto detalle para verlo en las dos versiones que conozco, pero de todas formas sí, es casi como la única diferencia. Después yo no encuentro mayor cosa. Y el asunto está que el documento está circulando. Entonces, ¿cómo convertimos una opinión? ¿Cómo convertimos lo que se plantea en una posibilidad de trabajo? No tiene que ser tomado todo en términos de que es la verdad absoluta. Es una opinión, dice quiénes están opinando. Entonces, ¿cómo construimos algo? Creo que es importante decir, hace poco en la Universidad Nacional tuvimos la oportunidad de plantear los lineamientos de una propuesta de desarrollo. Este es un asunto que todo el tiempo lo insistimos, yo incluso me formé como economista en los temas de planificación para el desarrollo, pero ahora es cada vez más una urgencia. Creo que el otro agregado que no se había incorporado en las versiones que conozco, aunque hay varios, pero varios nuevos, es lo que tiene que ver con el tema de cambio climático. Y aquí hay también una insistencia de todos los sectores, creo. No podemos seguir invirtiendo en los mismos lugares donde se inunda, donde hay sequía, donde tenemos tales problemas. Y tampoco nos podemos seguir endeudando en esos mismos lugares. Entonces tenemos que hacer una reconversión de la inversión, en este caso de la inversión pública, que debe de ser también indicadora para la inversión privada, en términos de que también la cooperación pueda tener un reordenamiento. A mi juicio hay cosas que pueden decirse son repetitivas. ¿Cómo decir de que la inversión extranjera ha sido sostenible? Nunca ha sido sostenible. ¿Cómo decir que no tenemos problemas de institucionalidad pública? Cuando, dicho de la manera más respetuosa que puedo, cuando el Congreso Nacional no es una zona de debate, es una zona de conflicto, en donde atrás hay iniciativas de los otros poderes del Estado y del resto de la sociedad. Eso es real. Y tenemos que resolverlo y no depende solo del Ejecutivo. Aquí también depende también de los otros sectores, los partidos políticos, depende también de los que estamos en sociedad civil, depende de los que estamos en la academia, depende de los que estamos en el sector empresarial, de cómo contribuimos. Esa es una versión, puedo entrarle al detalle de algunos de los otros planteamientos que ellos están haciendo. Pero no hay forma de decir que tenemos una estabilidad completa e histórica. No la hemos tenido. Hay que construirla y hay que desarrollar eso, hay que sembrar cimientos. Y esos cimientos cuesta mucho hacerlos. Y lo que no podemos objetar también es que ahí hay un llamado, mire, por favor, miremos a ver si ustedes pueden planificar. Yo no siento que haya un llamado tan drástico, cada quien tiene su forma de leerlo y uno debe respetar la interpretación que cada quien pueda tenerlo, pero para mí es una oportunidad que podemos tener para ver cómo se puede trabajar en este tema y cómo dar estabilidad y paz al país, tranquilidad, para que haya ese ambiente. Debo decir esto de manera muy incómoda, tengo muchos amigos que están fuera o dentro de los colectivos, pero no pueden ser ellos los que definan quiénes van a ser los empleados públicos. Aquí elegimos a una persona que tiene la presidencia de la República y elegimos autoridades. No puede ser eso. No puede ser también que a cada rato hayan tomas. Sí, es parte de la democracia, es parte de todo, bueno, pero ¿por qué son las tomas? En otras palabras, sí hay que crear un ambiente un poquito más favorable, porque nadie va a invertir nada si no hay suficiente paz. Solo voy a dar un señalamiento final, porque sé que he abusado con el tiempo. Hay una cantidad importante de recursos que lo tenemos en el sistema financiero, que ellos dicen que es fuerte.
Ese es un punto que normalmente se desprecia. ¿Por qué El Salvador cambió la moneda? ¿Por qué en Panamá hay una moneda que no existe y en realidad es el dólar? ¿Por qué Ecuador? ¿Por qué Argentina está discutiendo también que puede tener otra moneda? Bueno, aquí hay una estabilidad en ese sentido. Es un bien público que vale la pena resaltar que ellos también lo plantean. Sé que es una opinión global, pero al final sí hay recursos en el sistema financiero hondureño, pero el nivel de riesgo, que no lo dice exactamente este documento, pero lo dicen más las calificadoras como Moody's u otras que trabajan en esto, pues nos afecta y es ahí el empeño importante. Creo que hay un señalamiento adicional que ellos plantean, tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En mucho tiempo yo era una de las personas que decía, bueno, es que esos acuerdos en realidad eran más desacuerdos, eran cosas que no nos producían nada. Y si somos muy francos, lo que nos ha generado mucho de la política internacional y la política pública histórica son migrantes, y ahora estamos dependiendo de sus remesas, pero sí, rectificar eso requiere un esfuerzo de planificación y un esfuerzo político que trasciende a un partido de gobierno. Exacto. Que trasciende muchas cosas y en donde personalmente identifico un rol en la academia que cada vez está siendo fortalecido y ampliado y que probablemente pueda contribuir mucho, particularmente porque ya entramos al proceso electoral y va a ser necesario dar algunas luces. Muchas gracias, Mauricio. Mauricio es un prestigioso economista, ha dicho muchas cosas interesantes que vamos a discutirla entre todos en el transcurso del programa. Solo hay un puntito en el que yo creo que faltó ampliar cuando nos dicen que tenemos un sistema financiero con mucho dinero. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que están enviando? Ellos no dicen que tenemos mucho dinero, lo que dicen que es un sistema financiero estable. Lo que nos están diciendo que hay un manejo donde aquella idea de los quiebrabancos para los que ya somos mayores ya no está. Aquella idea de que los bancos se prestan a sí mismos, a sus socios, va desapareciendo. Ahí hay tal vez un terreno que hay que explorar un poco más, pero lo que nos están diciendo es que el sistema financiero hondureño funciona, y eso es coherente con la última determinación del directorio del Banco Central, que dice que solamente puede tramitar las remesas a través del sistema bancario hondureño, suscrito a la Comisión de Banca y Seguro y al Banco Central y al propio Banco Central. Es como que nos digan, no, el sistema bancario es sólido y puede continuar. Claro, en términos de moneda, siempre el problema está a la vuelta de la esquina, pero es un señalamiento muy importante que pocos países lo tienen. No, en algún momento percibí cuando estaba hablando de eso, de que usted era proclive a dolarizar la economía, ¿o no lo estaba planteando en esos términos? No, realmente incluso hay un documento antiguo de FOSDE y luego lo discutimos con varios expresidentes del Banco Central donde nos oponíamos al tema de dolarización y sigue siendo mi posición igual. Muy bien, bueno. Pues ahí tienen la opinión importante de un influyente y destacado economista hondureño del sector privado. Ya el gobierno a través de Cristian Duarte dio su opinión de lo que piensan de este informe del clima de inversión. Ahora vamos con el sector obrero de Honduras. ¿Cuál es la evaluación que hace el sector obrero a través de un icónico secretario general de la CGT como lo es Daniel Durón? Lo iríamos a la pausa para entrar ya luego al debate profundo y específico de estos puntos. ¿Cuánto tiempo tengo antes de la pausa? No, tómate el tiempo, tómate el tiempo. Nosotros tenemos, nuestra visión no es tanto técnica, ni formulista, ni nada por el estilo. Es más un criterio social. Yo entiendo que este es un análisis en función de una opinión, no sé cómo se puede llamar esto, de una percepción, como dice Cristian, de inversionistas
extranjeros, o no sé, o empresas hondureñas, en función de un tema específico que se llama clima de inversión. Bueno, la gente se preguntará a un trabajador, ¿qué es clima de inversión? ¿Qué es eso? Bueno, puede ser la posibilidad de que haya facilidades para que vengan inversionistas internacionales o que se facilite internamente la inversión. Las condiciones que presenta el país para atraer capital. Hay que tratar de focalizar el tema para entenderlo, Renato. Esta es una opinión focalizada, sectorizada, es específica del sector empresarial. Si a mí me preguntas, tú me preguntas a mí. Te entiendo lo que me estás diciendo. Y me preguntas cuál es la percepción que tenemos socialmente de la inversión, tenemos criterios totalmente, mucho más amplios, como los que ha planteado muy bien Mauricio Burdet, que compartimos. Este es un tema estructural, esto es endémico, estas deficiencias, estas debilidades del sistema económico y lo califico económico, son históricas, o sea, más bien se han quedado cortos. O sea, Honduras tiene problemas graves en temas de inversión, pero fíjate, Renato, que hay que, ya calificando la inversión, ¿de qué se trata la inversión? ¿Para qué hay que fortalecer la inversión? ¿Para qué hay que facilitar la inversión en el país? ¿Para qué? ¿Para qué hay que darle espacios abiertos o facilitar pues, a la empresa privada la inversión? ¿Con qué objetivo? Porque la medición nuestra va en función de otros elementos, desarrollo humano, el tema de pobreza. Miren, Mauricio, yo venía ahorita para el canal y vi a una persona que dijo que el 87% de las escuelas no tienen paraguas residuales. Entonces, ¿cómo asociarse el tema de facilitar la inversión en función de fortalecer el desarrollo humano, que haya movilidad social, que haya cohesión social? Para nosotros el tema de análisis va mucho más allá. Esto es lo que dice un grupo de empresarios y también reconocen que se ha avanzado. En todos los gobiernos se avanza. Este es un problema estructural, es un problema de planificación de país, como muy bien dice Mauricio, que trasciende el periodo de 4 años. Yo respeto lo que dice Cristian, el gobierno tiene su percepción del informe, hay que respetarlo, puede ser injerencista, pero es una opinión que ellos dan. Una opinión puede ser la 10ª parte del problema o la 1000ª parte del problema que estructuralmente tiene el país. O sea, ¿realmente las inversiones en Honduras están generando movilidad social? La cantidad de inversiones que hemos tenido en el país o cualquier momento que se facilite ha disminuido la pobreza, ha fortalecido lo institucional, porque tenemos problemas estructurales, pero hay que respetarlo. Esta es una opinión, un criterio de un sector que dice, mira, hay que mejorar esto, perfecto. Este tema de los impuestos, de la corrupción, de la separación de poderes, que ahí lo enuncian nada más, ¿cuántos es que lo tenemos? El problema de fondo, Renato, lo que dijo Mauricio, es de ausencia de planificación de país. No tenemos una planificación ni siquiera a 10 años. Y cuando hay proyectos buenos que se presentan en un gobierno, normalmente se estanca en el subsiguiente. Y ahí es responsabilidad de todos los sectores. En el siguiente y en el subsiguiente. Y el que sigue. Como dice Edgardo, este es un problema estructural, este es focalizado. Ayer hablamos con una comisión de comercio de los Estados Unidos, creo que ustedes también hablaron con ellos, sí. Edgardo. Y el tema no es tanto el tema es cómo han hecho, la pregunta es cómo han hecho ustedes, porque, dije Mauricio, hay una inducción a identificar el tipo de modelo de gobierno. Por ejemplo, el sistema de salud, si esto viene de los Estados Unidos, el sistema de salud, esto de HHS, lo que le dan a los niños hasta los 5 años, la leche, el seguro de desempleo, lo que tienen los norteamericanos en materia social, aquí le llaman una intención de esa, aquí es socialismo, una contradicción bien interesante. O sea, yo quiero terminar, Renato, diciendo que este es un informe coyuntural, es circunstancial, no es un problema que va a solventar, o no hay una propuesta ahí para analizar y hacer una propuesta de país en función de disminuir la pobreza,
mejorar la enorme inequidad que tiene el país, producir movilidad social, y después vamos a profundizar en temas específicos, Renato. Pero al final, Cristian, y antes de irnos a la pausa, yo siento que los tres panelistas aquí coinciden que estos problemas que se plantean en el informe Clima de Inversión 2024 se han venido planteando desde hace muchos años. ¿Desde hace cuánto elabora este informe el Departamento de Estado, Mauricio? Desde siempre. Desde siempre. Hay algunas novedades, hay otros problemas que lo han venido repitiendo desde hace tiempo, pero mira que nadie lo mira como un ataque contra el gobierno de la presidenta Castro, a no ser ese puntito que dice Mauricio, de que el gobierno inclusive lo prometió en campaña, cambiar el sistema económico. Y eso lo vamos a analizar. Pero en todo caso son aspectos puntuales, es lo que yo interpreto que nos han dicho, de empresarios que tienen inversiones en Honduras y que cuando les preguntan ¿qué tal Honduras para invertir? Dicen, pues miren, esto, lo otro, hay debilidades en esto, hay debilidades en lo otro, reconocen las cosas buenas, pero al final esto lo han venido repitiendo desde siempre. Lo han venido repitiendo desde siempre. Que puede ser injerencista, pues desde hace tiempo, ya lo sabemos, los gringos son injerencistas en el mundo. Una potencia económica y militar, con intereses en todo el mundo. Y peleándose la hegemonía mundial, antes con los rusos, ahora con los chinos. Por lo tanto, no lo ven como un ataque así, directo, frontal, contra la administración de Xiomara Castro. ¿Qué piensas antes de irnos a la pausa? Sí, yo creo que las conclusiones de esta primera ronda de intervenciones son positivas, en el sentido de que se reconoce efectivamente que es una opinión de un determinado segmento pues, del sector empresarial nacional e internacional. Como tal, como una opinión, pues tiene una visión específica y particular pues de la economía nacional. Es una visión que se debe complementar con otros aspectos como algunos de los que se han mencionado y de los que pienso que podemos hablar más adelante, ¿no? Como una mayor transparencia en la inversión pública, una mayor transparencia en la ejecución presupuestaria, una mayor inversión pública. Pero en segundo lugar, además de reconocer que efectivamente es una opinión de un determinado segmento del sector empresarial, pienso que es importante también decir que Honduras cuenta con algunos otros mecanismos, algunos otros informes que sí reflejan de una manera fiel la situación económica del país. Pongo el ejemplo, y ya mencionaba don Mauricio el tema de los acuerdos con el Fondo Monetario. Este gobierno se tomó cerca de 16 meses para poder llegar a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario, precisamente porque muchas de las posiciones históricas del Fondo Monetario en la región han sido obligar a que los países tomen medidas de política económica, condicionando los préstamos. Este gobierno se plantó y dijo, tenemos esta situación económica del país, no podemos aplicar las recetas tradicionales del Fondo Monetario, tenemos que hacer esto. Después de muchos meses de negociación, el Fondo Monetario reconoce en su programa económico que el país está creciendo, que el país tiene pues estabilidad económica a pesar de las limitantes históricas que hemos mencionado, y que las medidas de rescate institucional y las medidas de intervención en la economía son acertadas. Medidas como el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, medidas como la implementación de una ley de justicia tributaria, medidas como la derogación de los fideicomisos, eso mismo lo reconoce el Fondo Monetario. Entonces pienso que ese es un buen piso para iniciar la discusión y continuarla ahora que regresemos de la pausa comercial. Muy bien. El tráfico es presentado por Carrión, porque en Carrión siempre encuentras los mejores estilos, las últimas tendencias y lo que toda la familia quiere. Nos vemos en Carrión. Buenos días, a esta hora de la mañana, información importante, información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente. Estamos ubicados en el Boulevard Los Próceres, como usted puede observar. Este carril que conduce desde el sector de Valle de Ángeles, Santa Lucía, la colonia 21 de octubre, hacia el centro de la capital se encuentra bastante congestionado, por lo que si usted se dirige hacia el centro de la capital, por este sector le recomendamos buscar rutas alternas. Sin embargo, el otro carril que conduce desde el Hospital General San Felipe hacia la salida a Valle de Ángeles y Santa Lucía, el sector de la colonia El Sitio, presenta un tráfico moderado.
no tan pesado como el otro carril, pero sí un tráfico moderado, que es posible tener una circulación rápida. Así que esta sí es una excelente vía para que usted se pueda conducir hacia estos sectores de la salida a Valle de Ángeles y la colonia El Sitio. Hasta acá la información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente por Carrión. Redes Sociales es presentada por la Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. Muchas gracias por enviarnos su opinión. Emma Cataleya escribe, el informe subraya las mejoras en infraestructura, una iniciativa prioritaria para facilitar el comercio y la inversión. César Hernández, es una opinión y yo me pregunto qué pasaría si yo voy a la casa de alguien y le voy a decir cómo debe vivir mientras mi casa está en desorden. La culpa es de la hondureñidad que le da trascendencia a esos tapazos. Es un tapazo. Ismael escribe, según informe del Departamento de Estado, no se avisora un ambiente favorable económico en el país, pero ¿qué seriedad tendrá esto viniendo de un país políticamente en convulsión? Un candidato sin oreja y el otro con dificultades de salud. Considerar esta evaluación con discreción. Germán, no. Roberto escribe, cuando nos ayudan no es injerencia extranjera. La mejor muestra de que estamos mal es la emigración de hondureños, las empresas que se van del país, la cadena de muertes todos los días. Las estadísticas pueden ser maquilladas, la realidad es otra. Presten atención al informe, escriben los televidentes. Usted también puede enviar lo que opina, hágalo a través de nuestras cuentas y nuestro número de WhatsApp. Redes Sociales fue presentada por la Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. Para distendernos un momento, pero es un tema que por el respeto al ser humano no es para distenderse, pero es que generó un poco de gracia cuando un televidente habló del candidato sin oreja en Estados Unidos. Pero yo les digo, bueno, ¿saben lo que hizo Joe Biden ayer? Estaba con su esposa en la oficina oval, e intentó besar a una mujer que aparentemente la confundió con su esposa. Entonces, antes de que la besara, la esposa de Biden lo tomó y lo aló. No descarte usted que este fin de semana tengamos tremendos titulares en nuestros espacios noticiosos de que renuncia Biden a la candidatura demócrata. Hasta el mismo Obama, del que Biden fue vicepresidente en su gestión, sí, le está pidiendo la renuncia. Ha entrado ya en la senectud, en ese proceso que vamos a entrar todos, el actual presidente de los Estados Unidos. Muy bien. Está en comunicación con Frente a Frente, antes de que intervenga Edgardo Leiva, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, que quiere referirse justamente a lo que hemos estado tratando aquí en Frente a Frente. Canciller, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato, le agradezco la oportunidad, igual un saludo a todos quienes le acompañan en el programa. Y efectivamente, bueno, de hecho no puedo estar presente porque voy camino a Choluteca, porque se van a empacar hoy los 2 primeros contenedores que van hacia China con camarones, lo que es una buena noticia para Honduras, en el Parque Pacífico del Sur, y la empresa Corasur, con Camarones del Sur. Desde San Lorenzo, parten desde San Lorenzo. Sí, van a partir de San Lorenzo y se van a empacar en la empresa en Camasur, sí. Y de ahí salen los 2 primeros contenedores de camarón Honduras hacia China, lo que es positivo. Y de ahí, pues obviamente referirme al tema del informe. Mire, uno es un tema de principio, o sea, creo que los informes, como ya lo hemos mencionado nosotros, son de carácter unilateral, los que emite Estados Unidos. Y en este caso sus opiniones se basan en los estudios que hace particularmente y generalmente la Embajada de Estados Unidos aquí, en base a informaciones que ellos reciben a veces de sus mismas empresas y de los intereses de esas empresas. Estos informes no los hacen en coordinación con el Estado de Honduras y por lo tanto
bajo ese principio del derecho internacional, son para nosotros un informe unilateral que se hace con algunas informaciones subjetivas y la verdad no contribuyen porque no se hacen de la mano y yo creo que no recogen realmente las decisiones que ha tomado el gobierno de la presidenta Castro para mejorar el clima de inversión en un país con situaciones muy complejas. Entonces, cuando emite estos informes el Departamento de Estado, que los hace de manera unilateral, nosotros los rechazamos por eso mismo, porque creo que es a veces indebido que un Estado comience a, ya sea en otros casos como el caso de narcotráfico, a veces se certifican países, a veces se condenan países de manera unilateral en temas de derechos humanos y estos informes no obedecen realmente a una visión multilateral ni a una visión conjunta que se hacen con el Estado de Honduras y muchos países lo rechazan. Igual yo creo que podríamos nosotros tener mucho que decir de los Estados Unidos en muchos temas, hasta en el mismo tema de inversión, pues yo creo que hay temas ligados al CAFTA que nos afectan y todo, pero yo creo que ese es el problema, que nosotros no sentimos que estos informes más bien abonen la ley, y por eso los condenamos, porque se hacen de una visión puramente unilateral y con la información que ellos reciben a veces parcial de ciertas empresas o de ciertos temas y no se hace realmente bajo el tema de cómo vamos nosotros manejando la economía, que de hecho el Fondo Monetario Internacional ha reconocido muchos de los temas que a veces en este informe o en el informe anterior los Estados Unidos venía mencionando y el mismo Fondo Monetario está aceptando que son medidas positivas. Entonces, para nosotros, como le digo, el tema desde una visión unilateral no es positiva porque no recoge, al contrario, creo que genera situaciones de diferencias en la visión de los estados y por eso los rechazamos. Bueno, a raíz de esto yo he estado leyendo las reacciones que se han presentado en otros países y mire que no se habla de injerencia, en términos diplomáticos no se habla de injerencia, pero sí de inamistoso, es decir, porque al final se hace público el informe, se hace público, entonces si algún inversionista quiere invertir en el país y ya de por sí tiene el informe, dice, no, pero ahí hay muchas debilidades en esto y deja de invertir. Es lo que he estado leyendo en otros países, que no se puede calificar diplomáticamente de injerencia, pero sí de inamistoso el hecho de que se haga público. Sí. Bueno, en este caso, como le digo, para nosotros obviamente no ayuda ni contribuye a una buena relación, pero también algún mecanismo de injerencia, porque muchas de estas voces a veces realmente, como le digo, como generalmente se hace de parte de la embajada, mucho de la información es de muchas voces de la oposición que van a decirle cosas a la embajada. Entonces, para nosotros sí, al decir ciertos temas que generan después aquí una discusión pública y generan un ataque de parte de la oposición, sí es un mecanismo que también sirve de una forma u otra como una injerencia a los temas del Estado. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias a usted, canciller Eduardo Enrique Reina, reiterando la visión que tiene y la posición que tiene el Estado de Honduras sobre este informe de clima de inversión. Don Edgardo Leiva. Es que nosotros creemos de que, y aquí todos dijimos diferentes perspectivas de cómo ver el informe. Por ejemplo, le voy a decir algo, estos muebles, a mí no me gusta venir aquí por el mueble. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el mueble? Me voy hundido. Entonces, si yo se lo digo, mire Renato, deberían de cambiar esos muebles, ¿es injerencista? No, yo lo veo como una sugerencia respetuosa. Vamos a ver, el informe lo que hace es que advierte, es para los empresarios de ellos. Lo que usted dijo ahorita, desgraciadamente se hace público, pero si yo he estado tratando de ver las informaciones de Guatemala y Nicaragua y no hay reacciones. En cambio aquí se hizo público y entonces, pero ese es como decirle, es como un término de referencia a sus inversionistas. Mire señor, si usted va a ir a invertir en el agro, en Honduras hay invasiones armadas cada vez más frecuentes. Es una advertencia para el inversionista de ellos. No es, nosotros como lo miramos es
el clima de negocio para un inversionista que está pensando venir a Honduras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Empezar a trabajar en estas cosas y ver cómo lo cambiamos. Punto por punto irlo trabajando con el gobierno para hacer de este país más, que exista más atracción de inversión para que generemos más empleo. Así lo miramos. Renato, fíjate que yo tengo una opinión, porque si estamos hablando de la primera economía del mundo, tú lo has dicho, tienen injerencias en todos lados, con todo respeto, pues tienen el poder económico, 9.000 millones de dólares al año en remesas, que están en su mercado. Entonces, cualquier información, por muy sectarizada, por muy focalizada que sea, tiene impacto. Y a mí me parece que sí es importante consultar al país, porque una cosa es la percepción que pueda tener un sector y otra cosa es el impacto integral que pueda generar esa percepción. Entonces, sí me parece que es porque esto generó impacto brutal a nivel internacional. Me imagino lo que están pensando esas instituciones de investigación financiera, de inversiones en el mundo. Bueno, Honduras está en crisis. Entonces sí me parece, ahí tiene razón el gobierno, mucha razón. Este tipo de informaciones deben de ser por lo menos consultadas, Edgardo, a nivel de país. Porque una cosa, está bien, son 200 empresarios, pero ellos mismos reconocen que hay acciones positivas. Sí, para equilibrar el efecto, Edgardo, para equilibrarlo, porque al final a quien se le hace daño es al mismo inversionista. Bueno, no voy a Honduras, al país. Yo creo que sí hay que ser equilibrado. Pero miren, yo creo que debemos entender que esos informes de una embajada, de una cancillería, las hacen todos los estados sobre otro país, máxime si tienen intereses, inversiones. De acuerdo. Intereses entre estados. Sí, pero eso no es ninguna novedad. Ahora, yo puedo poner en el debate que esos informes, en todo caso, se lo envíen a la Cancillería y les digan, esta es la opinión que tienen nuestros empresarios sobre el clima de inversiones en Honduras. Ahora, tampoco es problema de los medios si nos llega un informe de esto, sino publicarlo. Sí, decir, medios que le llegue un informe de estos y no lo publica, yo no sé, yo no sé cómo entienden el periodismo, es noticia, es noticia. Ahora, por eso creo, viendo lo que pasa en otros países de América Latina, que si es lo más natural del mundo que una embajada o una cancillería haga un informe de otro país porque hay intereses de por medio, no lo veo como injerencia, no lo veo como injerencia. Ahora, al hacerse público el informe, porque aquí había interés de que se hiciera público, puede haber un acto inamistoso, porque obviamente cuando alguien quiere invertir y lee este informe dice, no, ¿cómo voy a invertir a Honduras si ahí tienen esos problemas? Y además, Renato, es un informe que aparece en los titulares de los noticieros, aparece en las portadas de los periódicos, aparece en todas las notas económicas, o sea, finalmente eso genera un entorno en la opinión pública que afecta también la imagen del país, la sensación que tienen los empresarios y los inversores en el país, ¿verdad? O sea que a la postre, sea o no un ejercicio voluntario de injerencia, tiene un impacto en el entorno y en la discusión económica del país, ¿verdad? Yo quería hacer algunas anotaciones. Ok, y después vamos con Mauricio Díaz, porque después de lo que dijo Mauricio, hay algunos puntos que me gustaría que los ampliara. Sí, ministro. Cuatro elementos. En primer lugar, pienso que de la discusión que hemos tenido en el primer segmento, se concluye que el informe señala ciertos aspectos que son históricos en la economía nacional, ciertos aspectos que se han construido desde hace décadas, ¿no? Problemas estructurales, que los tenemos desde hace tiempo, problemas estructurales. Y ahí yo pienso señalar algunos para que miremos cómo se contradice en cierto sentido este argumento. En primer lugar, aquí en el país se instaló a partir de la década de los 80 una política de atracción de inversiones que descansó en perdonar impuestos, que descansó en disminuir los salarios para que los empresarios extranjeros pudieran abaratar sus costos de producción, que eran elevados posiblemente en Estados Unidos, posiblemente en Europa, posiblemente en algunos países asiáticos, a un país en el que no pagan impuestos y en el que además pueden pagar el salario que quieren. Esos fueron los regímenes de inversión que se crearon en los 80.
Esos regímenes hoy generan apenas 6 de cada 100 empleos. Son insuficientes y fracasaron en la promesa de generar empleo. En segundo lugar, en los 90 se aplicó un programa de ajuste estructural a la economía, todos lo conocemos, un programa que liberalizó la economía, que liberalizó el tipo de cambio, que liberalizó todas las regulaciones que tenían que ver con la entrada y salida de capitales, que además promovió un fuerte programa de privatización de empresas públicas. En los 2000, el Estados Unidos aprobó con la región centroamericana el DRCAFTA. Yo recuerdo un informe del FOSTE en el que se mencionaba que por cada empleo que se genera en Maquila se perdieron 79 empleos en el campo. Es decir, esa fue la proporción y esa fue la dirección en la que empujó el DRCAFTA. Degrademos todo lo que tiene que ver con el campo y protejamos ciertas industrias relacionadas con los mercados estadounidenses. Eso tiene consecuencias que son históricas y que son estructurales actualmente. ¿Por qué tenemos desempleo en el campo? ¿Por qué tenemos migración? Pues porque no hay empleo en el campo, ¿verdad? Porque este conjunto de medidas de carácter estructural, histórico, impulsadas en su momento por el mismo gobierno de Estados Unidos, generaron que nuestro campo fuera completamente descapitalizado, que los campesinos tuvieran que emigrar a buscar un empleo en Maquila, a ofrecer, más bien a aceptar cualquier salario, porque en el campo no tenían ningún tipo de incentivo, no tenían propiedad sobre la tierra y no tenían capital tampoco. Nos dieron la chance y al menos 15, 20 años para hacer una reingeniería en esto. Pero hay que admitirlo también, es que hemos sido flojos en este aspecto. Gobierno tras gobierno no hemos priorizado el campo y mira ahora lo que nos pasa. Un tratado de libre comercio, Renato, pueblo hondureño, se firma para la eternidad, ¿verdad? Y a veces cuando uno mira los periodos de degradación de los tratados de libre comercio, 10, 15, 20 años, y uno se pone a pensar cuánto le costó a las potencias desarrollar su capacidad agroindustrial, cuánto les costó desarrollar su capacidad industrial. Es justo que a un país como el nuestro, con condicionantes históricas, se le dé tan poco tiempo. Y bueno, además, ¿qué han hecho los gobiernos por el campo, verdad? Hoy es más barato, como hemos mencionado en otras ocasiones, importar un quintal de maíz de Estados Unidos que producirlo acá. Cuesta la mitad. Un chile verde que importes de Guatemala, algunas veces que importes de Guatemala es más barato que el que producimos aquí. Imagínate qué distorsión hay en este momento. Es que hubo una sustitución del aparato productivo, eso es ciertísimo. Partiendo de estas condiciones estructurales que en su momento fueron apoyados por este país, el informe hace algunos señalamientos. Señala, por ejemplo, el clima de incertidumbre. Habla del clima de incertidumbre. Cuando el gobierno ha sido muy como abierto, democrático, transparente en la socialización y discusión de leyes fundamentales como la ley de energía, la renegociación de contratos, la ley de justicia tributaria, la misma CICI, es decir, el gobierno ha estado aquí en cualquier foro, en cualquier plaza, dando la cara sobre cómo se van a promover esas leyes, sobre cómo se van a discutir con el sector privado. El informe menciona los problemas en el sector de energía. En el pasado, la empresa estatal se privatizó. Eso ayudó a que cientos de contratos se aprobaran con valores por sobre el precio del mercado regional y hoy el precio de la energía eléctrica sea más cara. Pero el gobierno actualmente está en un esfuerzo por contener esa debacle financiera del ENE y además subsidia la energía eléctrica a 900.000 familias. El informe también señala el tema de incentivos que ya he mencionado y realmente los incentivos económicos en el país, como ya se ha demostrado, han servido para que un pequeño sector de la economía establezca un monopolio a fuerza de su influencia política. El informe señala el tema de las divisas y aquí regresamos al tema estructural de la industria hondureña. ¿Por qué tenemos nosotros un problema de divisas? Es porque no tenemos una industria nacional desarrollada, capaz de tener una oferta exportable diversificada, es decir, que nos permita ir a los mercados internacionales y vender no el café en oro, sino café con valor agregado. Con valor agregado, vender productos con valor agregado. Ese es el problema de las divisas en los países pobres como el nuestro. Ahora bien, si estas potencias económicas con las cuales nosotros tenemos relaciones no nos dejan impulsar las reformas necesarias para desarrollar nosotros nuestra economía, si no nos dejan a nosotros tomar
el futuro y el control de nuestro desarrollo económico, nunca vamos a lograr desarrollar nuestra industria, Renato. Y lo menciono porque históricamente estos instrumentos lo que buscan es limitar la capacidad de los gobiernos para impulsar reformas estructurales. ¿Por qué lo menciono? Porque hay ciertos aspectos que el informe no señala. La importancia de una ley de justicia tributaria la menciona, pero de forma somera y más bien siembra la duda sobre la ley de justicia tributaria. Mencionan mucho el tema de la expropiación en materia energética, y eso ya se ha demostrado ampliamente que es falso, ¿no? Las negociaciones han sido frontales, han sido abiertas, han sido transparentes, han sido transmitidas públicamente, algo que no pasaba en historia de este país, ¿verdad? 100 contratos se aprobaron en una sola noche de un plumazo. No señala los importantes avances en el combate contra la corrupción. Si bien la corrupción acá es estructural y endémica, este gobierno cerró fideicomisos que permitían el uso opaco de los recursos públicos, cerró fideicomisos que permitían que políticos, que permitía que empresarios hicieran uso de los impuestos públicos a través de mecanismos poco transparentes. No menciona tampoco el tema del rescate de los recursos naturales, que es una apuesta importante del gobierno de la presidenta. El rescate de los recursos naturales, ni una licencia ambiental se ha dado durante este gobierno, y las licencias ambientales que están poniendo en peligro la vida de la fauna y de la flora y la vida de los pueblos están siendo revisadas. Yo quiero cerrar esta intervención mencionando una encuesta que levanta el Banco Central. Es la encuesta de opinión económica empresarial a junio del 2024. Lo menciono porque creo que también es importante no solo escuchar a los inversionistas estadounidenses, también escuchar a los inversionistas nacionales. Son 4 bullets, los leo rápido. Primero, el 62% de los encuestados indicaron que el volumen de la producción se va a incrementar. Segundo, el 59% comentaron que va a aumentar su producción y sus ventas en comparación con el semestre del año pasado. Tercero, el 70% de los entrevistados espera que la situación de su empresa mejore en el futuro. El 73% de los encuestados considera que la demanda de bienes y servicios va a incrementarse. La mitad de los encuestados considera que la coyuntura económica no va a afectar el desarrollo de su negocio. Es decir, cuando le preguntamos a los hondureños, a esas 300,000 empresas, empresarios, microempresarios, ¿qué piensan de la economía? Ven que la economía está creciendo, ven que la economía va por un buen sendero, a pesar, como lo menciono, de sus limitantes estructurales. Miren, creo que este es un momento oportuno, y Mauricio Díaz Burdet, ¿cuántos informes sobre toda esta problemática hemos difundido y analizado aquí, suministrados desde el Foro Social de la Deuda Externa para el Desarrollo FOSDE, considerado por la Universidad de Vanderbilt en Nashville como el mejor tanque de pensamiento de Honduras? Yo no sé si todavía estás en el FOSDE, Mauricio, o ya no, ¿siempre? Sí, estoy en universidad y estoy en el FOSDE. Ok, entonces, miren lo que voy a decir. Esa universidad de los Estados Unidos está en Nashville, es una importante universidad. Ha calificado siempre al FOSDE en Honduras como el más importante tanque de pensamiento que tiene el país. Y yo sé que es un buen economista, Mauricio Díaz. Es un hombre actualizado, lector permanente de la realidad y reflexivo sobre esta realidad también. A mí me gustaría, ya de manera didáctica, porque no quiero que el público se quede si es injerencia, si no es injerencia, si los argumentos del gobierno son válidos o no son válidos. No quiero que se quede simplemente en el análisis político sectario, porque al gobierno no le conviene un informe de estos. A la oposición encantada con lo que están diciendo los empresarios estadounidenses y avalado por el Departamento de Estado, porque debemos ser claros, desde el momento que el informe surge del Departamento de Estado, aunque sea hecho con información de empresarios en Honduras, ahí está el sello de Estados Unidos. Uno tiende a creer que es Estados Unidos el que piensa de la manera como los medios de comunicación estamos difundiendo la noticia.
Entonces, Mauricio, a mí me encantaría, e implorando el criterio que hay sobre, primero, la profesionalidad suya como economista. Segundo, como FOSDE, como el principal tanque de pensamiento que hay en el país. ¿Qué lecciones o cómo debemos ver este tipo de informes? Que a algunos les gustaría que se quedaran simplemente en la reflexión de los gobiernos y que no se hicieran públicos. Porque ahí entonces entra el tema político, los gringos nos quieren afectar y están contra esta administración. Pero hay otros que piensan, hay que hacerlo público para generar conciencia de que el país aún tiene debilidades que debe resolver. Para ti, ¿cómo debemos canalizar un tipo de informe como el que nos está enviando el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Así de manera concreta y pedagógica. Con mucho gusto, haré un esfuerzo de hacerme entender. Lo primero es que esta no es una evaluación del gobierno, es una evaluación o una valoración o un planteamiento sobre la inversión extranjera vinculada a Estados Unidos, ni siquiera la inversión extranjera en general. Pero no podemos dejar de decir que en buena medida aborda temas que van más allá incluso de valoraciones hacia el propio gobierno, sino al Estado Nacional. Muy bien, me parece reflexión oportuna. El segundo aspecto es que no hay manera de ocultar, y no debemos ocultar, que tenemos dificultades. Creo que no hay ninguna pretensión oficial, ni debiera de haber por ningún lado el interés de desconocer realidades muy concretas. ¿Qué realidades son las concretas y que ya hemos conversado en estos minutos? Y es lo que tiene que ver con que dependemos de las remesas, que por mucho que hagamos, la gente se está yendo del país, que la migración es incontenible, que tenemos violencia por todos lados. Se le llama masacre, en realidad la palabra correcta es matanzas, en cantidades inmensas. No podemos dejar de decir de que tenemos problemas en el sector de energía, en los problemas que tienen que ver con educación. ¿Cuántas veces hemos visto los niños en el piso? No es nuevo y no debiera ser. En otras palabras, hay cosas que el informe replantea año tras año y vez tras vez, y que en buena medida también lo hacen las calificadoras de riesgo, que hablan un poco más del funcionamiento público. Ahora, tampoco podemos desconocer que en la debilidad de la institucional, ellos dicen que tienen dudas sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Todos lo tenemos. Esa novedad es lamentable, yo no quiero decirla, y en la medida que voy haciéndome mayor, yo quisiera algún día decir que eso no ocurre. ¿Quién no va a decir que hay una debilidad en el sistema político hondureño, cuando incluso se pelean por los asientos, porque este fue, este no fue? Es decir, hay una barbarie en ese tema. No, Mauricio, pero que a mí me parece uno de los aspectos más graves. Aunque señalen que esa información que aparece ahí se las han suministrado organizaciones no gubernamentales de Honduras y algunos comentaristas, a mí me parece lo más grave de ese informe, que hablan de que el parentesco familiar de la presidente del país con la presidente de la Corte influye en que la justicia no sea transparente. A mí me parece un punto que yo nunca lo había visto en un informe del Departamento de Estado. Pero hay muchas cosas que son públicas. Si hacemos un esfuerzo de ver las notas de prensa, vamos a encontrar... No es trivial. Mira, no es trivial. Mira, que un informe de un Departamento de Estado aparezca con esos elementos es para reflexionar. Pero terminemos de escuchar. Ojalá que no sean informes de diada, ¿verdad? Porque me parece que el tema de fondo va mucho más allá, Renato. Mira, sin demeritarte lo tuyo, cuando se habla de justicia y de transparencia de justicia, no penses en una economía que mejore si tenés una pata coja
en los tres poderes del Estado. Por eso es que es importante debatir el tema. Sí. Mauricio. Y sin duda el tema del nepotismo es un asunto que hemos tenido también históricamente y que habrá que resolver. Ahora, ¿cuál es el punto de partida de aquí en adelante? ¿Cómo a partir de estos comentarios o de estas reflexiones y de otras que también se recogen en el mismo acuerdo con el fondo, apreciaciones de Banco Mundial, apreciaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, cómo construimos algo que nos ayude a que esto vaya disminuyendo en términos de un programa, con un cronograma, cuándo vamos a vencer tal problema, cuándo va a terminar tal problema. Yo no estoy diciendo que con predicción de día y hora, pero sí, efectivamente, ahí hay un elemento que no podemos desconocer. Pero sí es importante recalcar que efectivamente tenemos problemas para acceder a los dólares. Sí, los tenemos, pero en mi opinión hay suficientes dólares. Y no sé, ¿hay suficientes dólares para cubrir cuánto? Bueno, ahí está. En este momento solo 4 meses de importaciones, 4.5 meses de importaciones. Yo recuerdo que hemos llegado a 2 meses y medio. ¿Hasta 2 meses y medio? Hasta 2 meses Bajamos y medio. de 3.5, que es el estándar. Sí, hemos llegado a momentos tan críticos que incluso no hubieron acuerdos con el Fondo Monetario porque el nivel de reservas internacionales era verdaderamente muy bajo. Pero otra vez, entonces, ¿dónde hay que apuntalar el tema? Y lo voy a decir de la manera, usaré una expresión más pedagógica, más amorosa, de la manera más amorosa. Sí, más pasional. La mayor cantidad del soporte que tiene el país son los migrantes y las remesas. Entonces concentremos una cantidad de políticas públicas que nos ayuden a que esto sea sostenible o que sea algo en el que pueda haber un retorno cada vez mejor, porque si en algún momento dicen, bueno, de aquí en adelante vamos a cobrar un impuesto por el envío, si de aquí en adelante ya no se van a sacar las remesas de un lugar, ese día es la catástrofe. Está bien que lo aclares porque algunos pudiesen estar pensando que tú lo que estás promoviendo es que siga migrando la gente para que se dupliquen los dólares en el país. Debe de haber más bien tenemos que hacer un esfuerzo de traer nuestra gente. Hay una división familiar, hay una cantidad de cosas que ellos ya aprendieron allá, tienen sus recursos, entonces ¿cómo los volvemos a reincorporar a nuestro país? No podemos descapitalizarnos. Explícanos más pedagógicamente qué debemos hacer con esas remesas que envían nuestros migrantes y que prácticamente sostienen nuestras reservas. Bueno, lo que es concreto es que el gobierno hondureño de cualquier año maneja la reserva, a la gente se le entrega en lempiras. Ahí hay una discusión que no voy a entrar porque sería demasiado largo. ¿Se le entregan en lempiras? Sí, correcto. No se le entregan. No se le entregan en la moneda verde. La divisa viene en divisa. Aquí se convierte en moneda nacional. Así te la entregan. Eso amerita una discusión mucho más a fondo. Sí, ese es otro programa, pero efectivamente ahí hay un punto. Pero, ¿cuál es la esencia de todo esto? El programa de inversiones de los migrantes. ¿Cómo hacemos que ese migrante que está gastando en mejorar su casa, en comprarse una vaca, en comprar terreno, lo podemos incorporar a un sistema en donde pueda prepararse para su retorno y pueda hacer que ese recurso que trae de fuera no se vaya en la compra de un celular? Voy a hacer una explicación bien simple. ¿Cuánto cuesta un quintal de café? Pues cuesta de 7 a 8 veces lo que cuesta estoy haciéndolo al revés. Un celular cuesta 7 u 8 veces de lo que cuesta un quintal de café. El esfuerzo para producir un quintal de café es extraordinario, pero requiere 8 quintales de café para comprarnos un celular de una gama a la que tiene la manzanita. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que hacer el fondo de desarrollo del migrante para que ese dinero no se vaya a compras que no son apropiadas. Que dicho sea de paso, la mayor parte del dinero es para comida, para salud, para educación y para vivienda. Pero siempre queda un poquito y siempre allá hay alguien que está guardando un poco más ese dinero. Yo creo que este informe, el que recientemente vi del Fondo Monetario,
otro del BID, nos invitan a hablar de planificación del desarrollo de mediano y largo plazo. Tenemos que entrarle así, en donde además del componente tan importante del aporte de las remesas, que no son préstamos, es un dinero que viene y solventa cantidad de problemas públicos y privados, en el sentido de que todas nuestras importaciones, que es muy alta, es otro programa, hace que ese dinero que venga de fuera y que cuesta tanto, resuelva esos problemas que tenemos en la familia. Ahí hay una urgencia que ojalá podamos contemplar en el próximo reto electoral. Hasta este momento no ha habido un solo candidato que plantee el tema en términos escritos, en términos de compromisos, sino que la improvisación. Finalmente creo que es oportuno decir que en este esfuerzo podemos vernos involucrados todos los sectores que estemos o no calificados como tanques de pensamiento, el estatus que sea, hay una voluntad propia para poder construir, pero sí tenemos que obligar a nuestros políticos a que asuman ese compromiso más allá de andar peleando sus propios puestos y sus propios intereses. Los intereses deben ser nacionales. Y alguien podría decir, bueno, este señor es un soñador. Sí, es cierto. Todos tenemos que soñar por un país diferente, es mi opinión, y ese país diferente tenemos que construirlo entre todos. Después, no voy a entrar al tema político de si es injerencia o no es injerencia. Si es inamistoso el informe. Yo supe de la metodología, fueron en realidad empresarios estadounidenses que fueron consultados. Prácticamente yo no conozco a nadie que haya dado una opinión sobre el particular, pero facilito, cualquiera puede recoger nuestros periódicos escritos y las notas de prensa digitales y va a construir exactamente ese documento. Es lamentable, sí quisiéramos que fuera otra cosa, pero es nuestra realidad, y es nuestra realidad histórica, es nuestra realidad de décadas. Es el país que hemos construido. El país que hemos construido, y que mi generación, y yo pido perdón por esto a los jóvenes, hemos metido en las extremidades, y ojalá podamos sacarlas. Y ahora es deber del presente y sucesivos gobiernos revertir ese país que hemos construido hasta ahora. Me parece una oportuna reflexión. No sé si antes de ir a la pausa tienes una reflexión, Edgardo. Sí. Porque nos está llamando el vicepresidente del Congreso Nacional, otro economista distinguido, exsecretario de Finanzas, Hugo Noé Pino. Miren, la mayor parte de empresas americanas tienen proyectos agroindustriales, porque Honduras, la mitad de Honduras es agroindustrial. No tenemos otra. Sí. La población que vive en el campo se dedica única y exclusivamente al campo. No tenemos recurso humano especializado para otro tipo de industrias. Entonces, la queja mayoritaria en el tema de invasiones es que se nos fue de la mano, ¿verdad? Y ese es un grave problema. Algunos hablan de la naturaleza de la propiedad de la tierra, otros hablan de que son invasiones, otros dicen que son tomas, recuperaciones, usurpaciones, pero realmente está haciendo el campo rentable. Ustedes tocaron un tema, se está importando el maíz. No solo eso, Cristian. La tortilla antes era blanca, hoy es amarilla. ¿Ustedes se han preguntado por qué? ¿Ustedes se han preguntado por qué? Todo ese maíz que nos estamos comiendo es maíz amarillo, la mayor parte, porque importado. No estamos produciendo. ¿Y por qué no estamos produciendo? Aquí en Tegucigalpa todo el mundo se alegra porque está lloviendo, le fue bien a los agricultores. ¿Saben cuántos milímetros de agua han caído en los campos? Más de 300, en fechas que no debería de llover. Nos volvimos el segundo país más vulnerable del cambio climático. Eso no significa, por más que quiera alguien que produzcamos acá, no vamos a poder producir. Pero hay un tema bien importante con ese tema de las invasiones. El problema es que se está urbanizando las ciudades. Sí. Y
propiedades que estaban en el campo hoy están casi cerca de la ciudad y son las que se están invadiendo. Es para uso de urbanismo. Entonces, ahí es donde viene qué vamos a hacer. Por ejemplo, y a veces proyectos como la palma africana. La palma africana perdió casi 35.000 toneladas por invasiones. Y ahí hay accionistas norteamericanos. Estamos hablando de casi 100 millones, ¿no?, que se ha perdido. El país viene para abajo. Por primera vez en la historia, Honduras importó aceite. Y el bidón de aceite ya está en 1.600, llegó a 1.600. ¿Por qué? Unos llaman que es especulación, pero no. Es que no se están fertilizando 27.000 hectáreas porque están invadidas y no dejan entrar a esas propiedades. La fruta está desnutrida, por lo tanto, la relación de 5 toneladas para sacar 1 tonelada de aceite ahora se está volviendo 18-1. ¿Por qué? Porque no ponemos orden. O sea, el poner orden en las invasiones, y yo realmente felicito a Francisco Funes. Ayer hubo una importante reunión. Tuvimos una muy buena reunión y hoy sí parece que del miércoles adelante se va a poner orden. Y él fue claro y dijo, por instrucciones de la Presidenta de la República vamos a poner orden. Y sentado aquí, ¿sí?, el hombre reconoció muchos temas en cuanto a la invasión. Y este tema está aquí. Invasiones armadas. ¿Por qué dicen eso? Porque el Bajo Aguán se salió de control. ¿Pero por qué? Allá no es invasión, allá es robo de fruta de grupos armados. Entonces, ese tema hay que tocarlo porque si tenemos bastante tierra con mira agroindustrial, con mira agroexportadora y tenemos esa dificultad, entonces lo que tenemos que hacer es poner orden. Ese es un tema. En el tema yo en el tema de la ley de justicia tributaria, porque Cristian lo menciona bastante, hay un temor, y el temor se lo voy a decir cuál es, que el empresariado no tiene las observaciones finales, no hay una socialización, y entonces no vamos a estar de acuerdo en algo que no lo conocemos. Pero le voy a poner un ejemplo a Cristian, porque a mí sí me gustaría, porque nunca he tenido la oportunidad, y voy a poner el proceso de la tortilla. Quiero hacer el juego de la tortilla con todos ustedes. Don Mauricio, que se mira más elegante que todos nosotros, Fitney, él es el dueño del barco y de los tanques donde se trae el maíz. Yo soy el procesador del maíz, Renato es el tortillero, y Oíme, si envías esa expresión al lenguaje popular, no, por favor. el que hace el empresario de la tortilla, y Durón es el que la comercializa, y nuestro amigo Cristian es el que la compra. Miren la ley de justicia tributaria, a veces se dice que todo eso está exento. No, no es así. El maíz como tal está exento, pero los procesos para el transporte, el flete por servicios, paga un 15%. Eso se quitó en el 2016. Eso encareció en un 15% una tortilla. ¿Ah? Entonces, don Cristian, en la ley de justicia tributaria, quiere que le vendo a Renato, que es el procesador de la tortilla, ¿va?, quiere que yo absorba, me elimine, y él habla de la exoneración de la canasta básica, pero es que la exoneración de la canasta básica es para que Renato procese la tortilla y se la venda a nuestro amigo Daniel. Pero Renato no le tiene que extender una factura a Daniel. Él la vende así, un lempira la tortilla, Daniel la compra y no le exige una factura. Si quitan los beneficios de que tanto hablan de la exoneración, esa tortilla debería ser que don Mauricio al entrar a la aduana paga por el maíz 15%. Yo la recibo en mis tanques, yo se la vendo a Renato, yo pago el 15% y se lo transfiero a Renato. Renato se lo va a transferir a Daniel y el que pague ese 15% es Daniel. El consumidor. Pero todos pagaríamos impuestos.
La ley de justicia tributaria lo que quiere es que hasta acá nos quedemos con el 15%. Pero eso es ilógico porque yo voy a tener que transferir el costo de ese 15%. ¿Ah? Y al final el consumidor lo va a pagar. Indiscutible. No, pero eso No. eso no. O sea, toda la cadena de producción y comercialización, en general, todos los insumos agrícolas actualmente están exentos, ¿verdad? No. El decreto, los insumos de producción agrícola están exentos. Hay Según 500... el decreto 116, No, 2017. espérame. El 119-2016 tiene un decreto, acuerdo ejecutivo que se llama 222. Y ahí hay todo un listado de 536 materias primas y Imagínese. productos que se utilizan. Tenemos una de las 536. canastas básicas más grandes del continente. No. ¿Es cierto? No, Es de espéreme, las más grandes del espéreme. continente. Ese es el insumo, porque para procesar y hacer la Claro. tortilla él necesita un preservante. Ese preservante está ahí para hacer la cuajada, para Y hacer no esto. pagan ni impuestos sobre venta ni derechos arancelarios de importación, están exentos. Y lo que propone la ley no solo es que estén exentos los insumos, sino también que eximamos. Es decir, que no sea necesario tramitar la exoneración para el equipo, maquinaria y todos los demás insumos de la producción agrícola. Hay un trabajo de discutir cuáles son esos insumos, cuáles son esa maquinaria y equipo, pero ese es el espíritu de la ley. En ningún momento la ley procura o busca encarecer los costos de producción en el campo, todo lo contrario. Pero de las reuniones con los productores del campo, la determinación y las sugerencias que se le han hecho al Congreso Nacional es no solo que estén exentos los insumos, también eximamos la maquinaria y el equipo. Pero si usted no pone insumo, usted cuando habla de insumos, hay insumos para el procesamiento y el darle la transformación, valor agregado. Hasta ahí quiere llegar la ley de justicia tributaria, pero no se le va a poder trasladar el 15% como tal en la factura, pero sí las empresas procesadoras de alimentos, todos los costos que me restringe la ley de justicia tributaria, se la voy a tener que trasladar. De acuerdo, yo quiero tal vez ahí terciar, Renato, porque estamos hablando del proceso de la cadena comercial, la cadena productiva. Pero yo no sé si cometemos el mismo error de siempre, pero que analiza a la persona. Este país tiene dos graves problemas. El problema es la enorme inequidad, lo hemos dicho 1000 veces, que es estructural, esto no es nuevo. Aquí estamos haciendo un análisis repetitivo, realmente. En el fondo de la ausencia de un proyecto de planificación estratégica, estamos clarísimos. Pero ¿quién piensa en el consumidor? ¿Quién piensa en la persona? Renato, vos sabés ese estudio del INE, porque ya nos fuimos a otro tema, ¿verdad? Nos salimos un poquito del informe de los No creas, Estados todo Unidos. está conectado. Mira, el 78% de los trabajadores asalariados en este país, y dicho sea de paso, 7 de cada 10 están en el sector informal, ganan menos de 10.000 empiras mensuales. Entonces, repito, este es un informe focalizado, Ernesto, de inversionistas que dicen, mire, queremos que se nos mejoren las posibilidades para invertir. Cuando se dice invertir en función de que de ganar más o generar un valor agregado como inversión. Porque si estamos hablando de la cadena productiva, de todo lo que hemos visto durante muchos años, y la pobreza crece cada año, y paradójicamente, en relación al crecimiento macroeconómico, que este país crece todos los años. En los últimos 40 años, ¿cuánto creció, Mauricio? Pero el euro macroeconómicamente, más del 40-50%. Y contrario a eso, y paradójicamente a eso, Renato, como estamos hablando de problemas integrales, me obligo a decir eso. La pobreza se profundiza. Entonces, ¿por qué no nos dicen? Porque no hay criterios internacionales para analizar la forma en que ejecutemos mejor un desarrollo humano. Aquí las mediciones son macroeconómicas. Hay que hacer, no es para compararnos, pero por lo menos para darnos cuenta cómo hace Taiwán, cómo hace la India. Ya las mediciones no son de macroeconomía, son de desarrollo humano. Todo esto pasa si la persona, como dice los MUS, el problema del mundo va a ser el desempleo. Ok, mira, seguimos en hacemos? esa controversia histórica. El tanque de pensamiento en 30 segundos, ¿cómo puede resumir? Un debate que yo lo escucho desde hace décadas en el país. Hombre. Únicamente con planificación y la entrada al tema del presupuesto más allá de un año, el presupuesto público.
Redes Sociales es presentada por la Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. José Luis Moncada nos envía un mensaje, es un documento serio, profesional para los inversionistas norteamericanos. Debe servir para que el gobierno haga revisión y defina políticas de inversión. Tadeo Marcos escribe, estos informes los hacen países desarrollados sobre países en las vías de desarrollo por la ayuda que brindan. Honduras si apoyara a otras naciones lo haría. La situación en Honduras solo refleja incertidumbre para la inversión. Escriben los televidentes, envíe sus mensajes a través de nuestras cuentas. Creo que no. ¿Ustedes se creen que Estados Unidos piense, tenemos todo el derecho de hablar de la economía y del clima de inversión en Honduras porque de aquí enviamos 9.000 millones de dólares en reservas? ¿O es para defender los intereses de sus empresarios y sus inversiones en el país? Eso. ¿O para crear condiciones de que el país mejore y evitar la migración masiva hacia Estados Unidos? Todas esas aristas son Cuentan. válidas, pero hay algo que creo que vale la pena. Yo he estado en reuniones con gente del Departamento de Estado en términos de evaluación a ellos. Yo no he participado, aclaro eso, en este documento, pero sí me ha tocado participar en evaluación de políticas del Departamento de Estado. Muchas veces. Pero que son parecidas a estas, Mauricio, ¿no? Y entonces, pero ¿cuál es el...? Con absoluta independencia he dado mi opinión sobre lo equivocado o lo acertado de varias de las políticas del Estado norteamericano en Honduras y en otros países. Y sin ánimo de arrogancia, simplemente No, es muy bien. fue la casualidad que varias veces me invitaron. Porque Redes Sociales fue presentada por la Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. El diputado Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso en comunicación con Frente a Frente. Doctor, buenos días. Buenos días, Renato. Un saludo a los panelistas en el estudio. Yo quisiera referirme específicamente a 3 o 4 puntos del informe presentado por el Departamento de Estado. En primer lugar, si bien es cierto, este informe es preparado por el Departamento de Estado, eso hay que reconocer que la pimienta y la sal, quien lo pone es la embajada acá en Tegucigalpa. Y adicionalmente sí presenta una parte sesgada en relación, y el mismo informe lo señala, a que se ha consultado a empresarios tanto de Estados Unidos como de las empresas que están acá como nacionales y a ONGs. Pero eso no quiere decir que no tenga algunos conceptos equivocados, y voy a mencionar algunos de los que han sido resaltados. Aquí como que se olvida de que las nominaciones para magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue hecha por un grupo que se denominó el grupo proponente. Y yo recuerdo que cuando salió la lista de los 45 magistrados, nadie cuestionó ni nadie estableció, se felicitó realmente a la Junta Proponente sobre la elección que había hecho, y nadie mencionó ninguna relación de parentesco entre la Presidenta de la República y la Presidenta de la Corte Suprema. Es hasta ahora que se saca ese parentesco y lo sacan en un contexto como queriendo decir que por eso es que no hay justicia, independencia de los poderes. El día de ayer la precandidata de Libre, Rixia Moncada, señaló algunos de los problemas estructurales que existen en el sistema de justicia y que se mantienen y que es necesario mejorar. Pero recurrir a una relación de parentesco, de afinidad, que no fue cuestionada, y ahora quererlo hacerlo relevante solo porque lo menciona Estados Unidos, no me parece correcto. En segundo lugar, lo de la escasez de divisas.
A mí me ha tocado dialogar con empresas norteamericanas que tienen sus intereses o sus operaciones acá en Honduras sobre ese tema. A mí lo que me llama la atención, y todos conocemos que la subasta de divisas existió por más de 25 años, y en algunos tramos de esa subasta no se satisfacía el 100% de la demanda. En algunos casos 50, otros 30, otros 60, en otros casos se satisfacía el 100%. Y yo no escuchaba tanta queja, tanta dificultad, tanto problema como se está presentando ahora. Que yo sí coincido con el Banco Central en que hay movimientos ahí de personas naturales y jurídicas que en determinados momentos están ocultando la entrada como legalmente de divisas al sistema financiero. Así que el hecho de que destaque un informe de esta naturaleza, la escasez de divisas, me parece desproporcionado en función de la experiencia que ha tenido el país en el pasado. Y en tercer lugar, el caso de la ley de justicia tributaria. Renato, si aquí no ha habido ley que se haya socializado más que esa ley de justicia tributaria. Tuvimos 24 audiencias con cámaras de comercio, con el COEP, con la academia, con grupos gremiales. Lo que pasa que el país está acostumbrado a que el único sector que opina y tiene influencia en la determinación de las leyes es el sector empresarial. Dice que no conocen, se conoció el proyecto. Yo he señalado varios de los cambios que se le han hecho a la ley, escuchando los diferentes sectores, pero ahora quieren el dictamen para seguir la discusión. Y entonces, es que no, los que formamos parte de la comisión no tenemos ni capacidad ni derecho de expresar en nuestro dictamen nuestro conocimiento y nuestra visión de las cosas. Para eso fuimos electos como diputados. Entonces yo creo que introducir elementos en ese informe, en un proyecto de ley que hasta ahora va a ser elevado al Pleno y que el Pleno va a determinar si lo aprueba o no lo aprueba, me parece desproporcionado. Y estas cosas creo que hay que señalarlas. No es una cuestión ni de satanizar el informe, ni tampoco considerarlo palabra de Dios. Así que esos eran los elementos que quería señalar, Renato. Que estén muy bien y muy buenos días. Buenos días, doctor. Saludos. David Lanza escribe, se trata de un informe de Estados Unidos para sus ciudadanos. Según su percepción, sucede que a veces nosotros en Honduras normalizamos cosas que no son correctas. Por eso la discrepancia y la molestia del gobierno, y se acentúa porque ellos no aceptan críticas, se creen absolutos. Muchas gracias por haber compartido su punto de vista a través de nuestras redes sociales. Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. Miren, tengo que dividir entre 4 un minuto. Mensaje así telegráfico, Mauricio. Hagamos planificación y mejoremos nuestra asignación presupuestaria. Planificación y mejoremos nuestra asignación presupuestaria. Es decir, más allá de 1 año y haciendo inversiones. Muy bien. Edgardo, Leiva. Propiciemos el diálogo entre todos los actores de la sociedad. Daniel Durón. Cambiemos lo que hemos tenido como resultado durante los últimos 100 años. Mientras no haya movilidad social, mientras la gente no tenga un buen ingreso para quedarse en el país, el tema de las migraciones es un discurso. Pero eso pasa por planificación. Planificación. Todo pasa por planificación. Y que supere periodos de gobierno. Planificación del país estratégica, a mediano y largo plazo. Ministro. El informe, se lo planteo, ¿no? Genera una discusión pública en el país que
construye narrativas y construye formas en las que la economía se puede desempeñar. Estábamos hablando en la pausa sobre el tema de una posible incertidumbre en el mercado de divisas. Este informe abona elementos a esa discusión en el país. No hay que desconocerlo, ¿verdad? Finalmente tiene un impacto en la discusión política nacional. Quiero cerrar diciendo que durante décadas se destruyó la capacidad del Estado para planificar. Aquí la contrarreforma agraria le quitó las tierras a los campesinos, le quitó créditos a los campesinos, el CAFTA los hizo competir en desventaja con otras industrias, los hizo competir en desventaja con otros productos. Por eso es que hay invasiones, por eso es que hay migración, porque es más rentable irse a Estados Unidos a recibir un salario de $60 al día que trabajar aquí por un salario de $6 al día. Quiero cerrar diciendo que a pesar de estas condicionantes estructurales, este gobierno está actuando con honestidad, con transparencia y no nos estamos quedando pues de brazos cruzados. El Banco Central está dando divisas y está logrando atender la demanda de divisas. Si el país estuviera en una situación de declive, no tendríamos ese incremento de 30.000 millones de lempiras en inversión nacional. No se hubieran creado 8.300 empresas nuevas el año pasado. Es decir, los hondureños creen y confían en la economía hondureña.